cómo estáis vosotros, pero la verdad es que me ha... Vamos, ya tenía ilusión, pero escuchándolo ahora me he quedado que... Vamos. Bueno, ya habréis recibido seguramente esta mañana el manual en formato PDF y los que lo habéis pedido en papel, pues lo vais a tener hoy. A lo largo de esta semana vais a tener también un pequeñito vídeo, es decir, mañana por la tarde vais a recibir un vídeo pequeñito, también de motivación y de que os ayude para el tema que tocaremos en cada uno de los grupos. Así que estamos en una dinámica interesante, en una dinámica de movimiento. Yo creo que el Señor por su Espíritu está moviendo y nos está llevando a que podamos ser proactivos también, ¿no? con nuestra fe. Bueno, hoy tenemos, después de mucho tiempo, reiniciamos estudio de la carta a los Gálatas. Creo que comencé en el año 2023, bueno, el año pasado, no tampoco hace tanto. Pero vamos, que al ritmo que voy, puedo tardar otro año más, no hay problema. Además, he insertado en otras predicaciones otros temas que también había que incluir, así que vamos tranquilos. Hoy llegamos al capítulo 3 y vamos a tocar solo 5 versículos. No os preocupéis, creo que voy a terminar en el tiempo. Aunque Andy Wickham me ha robado parte, pero vamos. Gálatas 3, vamos a leerlo. Esta carta le hemos puesto el título general, la Carta Magna de la Libertad. Me estaba gozando cuando estábamos cantando una canción que hablaba de eso, ¿no? De que libre soy, y en la casa de Dios tengo un lugar también, ¿no? Y otra canción también hablaba de que hemos sido libertados de las cadenas de la esclavitud del pecado. El Evangelio es un evangelio que se proclama en libertad, para la libertad. Jesús dijo, si creéis, ¿no? A los que creéis en mí seréis verdaderamente libres, verdaderamente. Hay muchas propuestas de libertad, pero la libertad auténtica y genuina solo está en Jesús, en su evangelio. Estamos a poco más de 2 semanas de un día especial para la Iglesia protestante. Sabéis que el 31 de octubre se conmemora, aparte del Halloween que nos han metido, ¿no? O que se ha importado, no sé, como sea, se conmemora este día de la Reforma protestante, conmemorando este acto singular en el que Martín Lutero pues clavó estas 95 tesis en la puerta de la iglesia o del palacio o la iglesia de todos los santos allí en Wittenberg, en Alemania, en el año 1517. Así que cada 31 de octubre se celebra este día, un día que fue especial para la iglesia, un día que comenzó un cambio de acercamiento a la verdad, al Evangelio, a la palabra de Dios, que había sido deformado a lo largo de los siglos. Martín Lutero era un joven sacerdote alemán que luchaba intensamente con su conciencia. En su búsqueda de la paz con Dios, Lutero se sometía a duras penitencias, largos ayunos, oraciones, subía de rodillas por las escaleras de la iglesia de San Juan del Letrán, esperando que su sufrimiento lo acercara más a Dios y de alguna manera él pudiese tener la seguridad de la salvación de su alma. Pero mientras más intentaba cumplir con todas las reglas de la iglesia, más vacío tenía en su corazón y más lejos se sentía de Dios. Es muy interesante. Un día, al leer las Escrituras, Lutero descubrió una verdad que transformaría su vida y la vida y la historia de la iglesia para siempre. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Eso fue como un cartel luminoso de neón que penetró en su cabeza, en su mente, en su corazón, que le hizo cambiar todas las perspectivas. Romanos capítulo 1, verso 17 y Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lutero comprendió que no eran sus obras, que no era su sacrificio, que no eran sus penitencias lo que lo hacía acepto ante Dios,
sino la fe en Jesucristo. Ese descubrimiento fue, como digo, el inicio de la Reforma protestante, un llamado a volver a la pureza del Evangelio de la gracia. De una manera similar, y bueno, se me ha olvidado pasar esto, bueno, ahí está el luterito. Cuando esto está sacado de la película, no sé si habéis visto la película Lutero, está bastante bien, interesante. El justo por la fe vivirá, ¿no? Vale. De manera similar, en la carta a los Gálatas, Pablo se enfrenta a una comunidad de creyentes. ¿Qué pasaba con estos creyentes? Eran personas que habían comenzado por la fe, de origen gentil. Personas que no tenían nada que ver con la religión. Bueno, sí con la religión, porque realmente adoraban a dioses. Tenían muchos dioses. Vivían en un mundo secular donde se estilaba el ofrecer sacrificios y de alguna manera, ¿no?, oraciones a los dioses. Vivían también bajo el Imperio Romano, que también era politeísta, aunque también tenía la diferencia de que ellos tenían al César como Dios y había que proclamarlo. El César es el Señor. Claro, esto chocaba mucho con la fe del Evangelio, que proclamaba que solamente había un Señor, que era Jesucristo. Ahí entrábamos en conflicto y en persecución. Pero aparte de esto, estos Gálatas que habían creído por la fe, estas personas que habían escuchado con sencillez el Evangelio de la cruz de Jesucristo, estaban siendo atosigados por judíos que venían de Jerusalén y que perseguían, intentando de imponer el judaísmo y sus tradiciones. Y decían, bueno, está bien, aceptamos que el Evangelio y que la gente se pueda creer o se pueda salvar creyendo en Jesucristo, pero no solo en esto, no solo con la fe en Jesús, sino que además tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que hacer una serie de ritos que tenemos, sábados, fiestas, comidas, una serie de cosas. O sea, es una salvación, sí, por la gracia, pero con obras. No solo por obras, pero con obras, ¿no? Entonces estaban instigando a estos creyentes a que volviesen nuevamente, porque decían que si no, no iban a ser verdaderamente salvos. Así que estaban imponiendo y querían que el cristianismo fuese como una subdelegación, por decirlo de alguna manera, del judaísmo, ¿no? Una otra religión más que estaba dentro del judaísmo. Eso les permitía que no serían perseguidos porque el judaísmo dentro del Imperio Romano estaba permitido. Pero estaban creando una confusión tremenda en estas personas. Les estaban poniendo una carga innecesaria que Pablo entendía que no tenían que poner. Y luchó muchísimo. Y le damos gracias a Pablo, porque Pablo defendió el Evangelio de la gracia de la fe en Cristo Jesús solamente. La justificación por la fe. Y no somos ahora parte del judaísmo, ¿no? La iglesia surge con estas bases, ¿no?, y con esta fe. Estaban cayendo en el mismo error de Lutero antes de que se descubriera ese texto. Intentar ganarse el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos. Interesante. Hoy, al igual que en los tiempos de los Gálatas y de Lutero, porque vosotros diréis, bueno, a mí qué me estás contando, ¿no? Está bien, pero ¿qué tengo yo que ver con el judaísmo? ¿Qué tengo yo que ver con las tradiciones? ¿Qué tengo yo que ver con...? No, yo no guardo el sábado, yo no hago un régimen de comida tipo judío, no me circuncido. Bueno, o sí, porque hay grupos que todavía insisten en que estas cosas son necesarias, quizás no para salvarte, pero sí para justificarte delante de Dios, para santificarte, para agradarle, como una imposición, ¿no? Y ahí está Pablo defendiendo. Y digo que hoy, al igual que en estos tiempos, que corremos el riesgo de caer en la trampa del legalismo, de pensar que podemos perfeccionarnos o merecer la gracia de Dios por nuestras obras. Y esto es muy sutil. Y vosotros diréis, bueno, yo ya he salido del sistema, no pertenezco a la Iglesia Católica, yo cuando me convertí dejé estas cosas. Bueno, vamos a ir viendo un poco ahora de esto. En este pasaje, la vida cristiana comienza y se sostiene solo por la fe.
Y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos capacita conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Gálatas 3, versículo 1 al 5. Y empieza Pablo diciendo: ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tremendo, ¿no? Parece que está ahí, hay un mensaje de pasión, ¿no? Y comienza, y vamos a ver tres cosas que se desprenden de este texto. La fe se asienta en la obra de Cristo en la cruz. La fe como único medio para recibir el Espíritu Santo, y la fe como único medio para que Dios, por su Espíritu Santo, pueda seguir ministrando y trabajando en medio de su pueblo también, ¿no? La fe se asienta en la obra de Cristo en la cruz. Cristo presentado como crucificado. Fijaos la advertencia de Pablo: ¡oh Gálatas insensatos! Gálatas insensatos. Parece que la palabra es fuerte, ¿no? Con una expresión de asombro, ¿no? También ahí. Quizás que parece como que es una reprensión. ¿Por qué usa Pablo este lenguaje tan directo con estas personas, con estos creyentes? Porque realmente estaba viendo el peligro que corrían y la gravedad del asunto. No era una cosa liviana, era una cosa muy importante, que ellos estaban volviendo del Evangelio de la gracia a volver a intentar ganarse otra vez el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos, a través de las obras. Y Pablo entra y dice: esto no puede ser, sois unos insensatos. Esto no quiere decir que eran tontos. Bueno, hay versiones que realmente hablan de estúpidos y torpes, Gálatas, ¿no? Si lo leéis por ahí. Pero la idea es que no estaban discerniendo, no estaban teniendo cuidado, no estaban pensando realmente en las cosas tal como habían entendido y habían recibido al principio. Y Pablo quiere hacerle preguntas, hace como 6 preguntas, preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es la pregunta que no espera respuesta. Realmente lo que quiere hacer tiene una respuesta obvia, lo que quiere hacer es pensar. Y Pablo lo que quiere es que ellos estén pensando, por causa de estas preguntas que le está haciendo, llevarlo a ellos mismos a entender por qué estaban actuando de la manera que lo estaban haciendo. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó?, dice Pablo. Claro, él sabía quién era. Él sabía que eran los judíos que habían venido de Jerusalén, los que lo estaban presionando de alguna manera. La palabra que se usa ahí para fascinar, porque fascinar pudiera parecer algo interesante, ¿no? Me fascina esta comida, puede ser algo. Pero en este sentido, la palabra que se usa es hechizar. Literalmente es hechizar. Es decir, ¿quién os hechizó? ¿Quién realmente parece que os ha hecho un mal de ojo? Parece que había un brujo. Algo ha pasado que os está trastornando la cabeza así. ¿Quién ha sido? O sea, está hablando de algo que no parte de ellos, sino que mete el elemento de algo externo que le está presionando y haciendo cambiar de opinión. ¿Quién os hechizó? ¿Quién os ha cegado por la falsa enseñanza, diciendo que las obras de la ley son necesarias para vuestra justificación? Y esa advertencia no es solo para los Gálatas, sino también para nosotros. ¿Cuántas veces nos dejamos desviar de la verdad del Evangelio por enseñanza o filosofía que parecen correctas a los ojos del mundo, o incluso a los ojos de la religión, pero que no se alinean con la palabra de Dios? ¿Cuán importante es conocer la verdad? ¿Quién os fascinó? Y dice el texto: y os apartó de la verdad. La verdad es una. La verdad está en la palabra. Y a veces vienen ideas de filosofía
Y no solo y tenemos que tener discernimiento. Y no solo creernos alegremente, no, es que lo ha dicho tal, el hermano tal o el hermano cual, que tiene un montón de seguidores en YouTube. A mí me da igual que sea John Piper o sea Paul Washer o quien sea. Da igual lo que diga. La palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios y su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y podemos bendecirnos y podemos ayudarnos. No digo que sea malo, digo que tenemos que tener discernimiento. Porque no solo es que hay que entender la palabra y la verdad, porque podemos ser desviados, sino de dónde lo hemos aprendido también. Y muchas veces recibimos tal cual, no tenemos filtro. Lo que vamos recibiendo de una tendencia, una forma, una nueva idea, pues, y eso no para. Pero si es que no, esto siempre ha sido así. Y no nos damos cuenta que muchas veces nos estamos desviando de la pureza del Evangelio, de la realidad del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Bueno, mirad, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios decía, me temo, 2 Corintios 11:3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es que es un peligro constante. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos la responsabilidad, hermano. Hay algunos que dicen, me da igual, yo no quiero entrar en estos temas, yo no quiero preocuparme por esto. Mira, mucha discusión, mucho debate. Bueno, vale, tenemos responsabilidad ante la verdad. Tenemos responsabilidad de investigar la palabra, de estudiar la palabra, llegar a una conclusión. A lo mejor hay discrepancias con otro hermano, no pasa nada, pero llega a tus convicciones, estudia las palabras. Y cuando termines con tu estudio y seas consciente, pues respeta. Pero hay que hacer, no podemos está en juego la palabra de Dios muchas veces, ¿no? Y la claridad del Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Porque Pablo les dice, a vosotros, es que me asombra, ¿quién ha pasado con vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? O sea, Pablo se había encargado de transmitirle la realidad, la verdad del Evangelio de una manera clara ante vuestros ojos. Y ahí habla, la expresión es algo ahí como que ha sido descrito de una manera detallada delante de vosotros. Es como si hubieran puesto un cartel grande con la obra de Jesús. Ellos no habían visto a Cristo crucificado, pero Pablo se lo había descrito como si lo hubiesen visto, como si realmente ellos hubiesen podido ver con sus ojos la muerte, la vida, la muerte y resurrección, las enseñanzas de Jesucristo, ante cuyos vuestros ojos Cristo fue presentado como crucificado. El Evangelio es Cristo y la cruz. Este es el núcleo central. El núcleo central del Evangelio, del cristianismo, es Cristo. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo. Este es el Evangelio. La cruz. No hay otro camino. No hay otra verdad. Jesús ha muerto en una cruz, haciendo todo lo necesario para pagar por el perdón de tus pecados. No podemos añadirle nada. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada. Decir que nosotros podemos añadir algo es como hacer vana la obra de Jesús. Como dice el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo ha muerto y ha hecho todo lo suficiente. No hay nada que añadir, porque además no podemos añadirle. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras no alcanzan para que podamos presentarnos delante de Dios y decirle, mira, Señor, aquí estoy, ya he hecho lo suficiente, puedo entrar en tu rebaño, puedo ser un hijo tuyo, voy a estar en el cielo contigo. No podemos. Por eso ha venido Cristo y ocupó nuestro lugar en la cruz, para que tú y yo, cuando nos entendemos pecadores,
necesitados, nos arrepintamos y le pidamos, Señor, creo en ti. Y a todo aquel que cree, tiene vida eterna. Dice la palabra. El que cree, no el que cree y el que cree. No podemos añadirle nada. La pregunta de Pablo hacia los Gálatas es válida para nosotros. Estamos olvidando la simplicidad y la pureza del Evangelio. A veces choca esto, cuando compartimos con la gente. Pero yo no tengo que hacer nada. No, tú no tienes que hacer nada. Cristo ya lo ha hecho todo. Tú tienes que creer. Y cuesta trabajo. Cuesta trabajo que se entienda el Evangelio de esta manera. Nos hemos dejado fascinar por otras ideas que nos alejan de la obra completa de Cristo en la cruz. Hay ahí otras cosas que están sucedáneos, evangelios sucedáneos, porque el apóstol Pablo, cuando comenzó hace ya tiempo, estuvimos viendo en el capítulo 1, me maravillo que tan pronto habéis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero mirad, versículo 4, que Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es el evangelio. Cristo ha venido a este mundo en busca de lo que se había perdido. Cristo vino a este mundo, se hizo un hombre perfecto, vivió una vida intachable, sin pecado, y murió en la cruz. Murió en la cruz, ocupando el lugar que tú y yo merecíamos para reconciliarnos con el Padre. Esta es la claridad del Evangelio. Y si tú no has aceptado este Evangelio, si tú no has creído en Cristo, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, todavía estás a tiempo. Hoy es el día aceptable. Si el Espíritu Santo toca tu corazón, te convence, te hace ver tu realidad, te hace ver tu necesidad y te impulsa, acepta a Jesús, acéptalo. Segunda cosa que vemos aquí es que la fe es el único medio para recibir el Espíritu Santo, dice el pasaje. Y usa Pablo este argumento para decirle, vamos a ver, vosotros habéis creído en Cristo y ahora estáis diciendo, o estáis volviendo, estáis queriendo volver, o estáis creyendo de que aparte hay que hacer una serie de cuestiones para poder ser justificados delante de Dios, para, ser merecedores delante de Dios, ¿vale? Mira, os voy a hacer otra pregunta, y dice el apóstol Pablo. Esto es lo único que quiero saber de vosotros, Una cosa. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Lo habéis recibido por hacer cosas? ¿Por vivir vidas intachables? ¿Por cumplir con los ritos y las tradiciones? ¿Lo habéis recibido por venir a la iglesia? ¿Por orar mucho? ¿Por leer mucho la palabra de Dios? ¿Por estar en los grupos de hogar? ¿Es eso lo que os ha hecho que podáis tener el Espíritu Santo en vosotros? ¿O el oír con fe? Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon el Evangelio y creyeron en Jesús. El Espíritu Santo no viene a nosotros por lo que hacemos, sino por lo que creemos. No es nuestro esfuerzo humano lo que atrae la presencia de Dios, sino nuestra fe en la obra redentora de Jesús. Mira, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que una vez que tú oyes la palabra con fe, crees, el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. Y es una garantía, son las arras, es la garantía de que vas a estar con Dios. Es algo que Dios pone y no quita.
Y no lo va a quitar mañana, cuando tengas dudas. Si tú crees sinceramente, si tú crees, has creído en Cristo y el Espíritu viene a tu vida, no se va a ir. Podemos hablar de contristar, podemos hablar de la llenura del Espíritu, pero el Espíritu Santo está en tu vida. Es más, dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no seguís la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No existe tal cosa como un creyente que viva sin el Espíritu. No hay tal cosa. El creyente genuino, aquel que ha sido salvo por la gracia, por medio de la fe, recibe el Espíritu Santo y está en Él permanentemente. Y eso es una garantía de que Dios nos va a llevar hasta el final. Esa es la garantía, eso es lo bueno, que Cristo nos va a llevar hasta el final, que Dios, la obra depende de lo que Él ha hecho, no de lo que nosotros hacemos. Y podemos estar seguros, al menos lo que entiendo, que nosotros no vamos a perder esa salvación si realmente hemos creído. El Espíritu Santo es la marca distintiva de los creyentes en Cristo. Y este Espíritu viene por la fe y no por las obras de la ley. Otra pregunta más. Habiendo comenzado entonces por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? O sea, las preguntas de Pablo son tremendas. Para hacerlos pensar. Los está llevando en una serie de preguntas con su argumento. Entonces habéis empezado por el Espíritu y ahora queréis perfeccionar por la carne. Esta palabra carne a veces se usa como carne, cuerpo. Pero también se usa en el sentido de lo que es nuestra propia voluntad. Y la carne se puede manifestar de dos maneras. Se puede manifestar viviendo en el pecado, puede vivir y cometer pecado, o puede también manifestarse siendo muy religioso. Igualmente, puede manifestarse la carne así. En este caso, el problema que tenían era que están viviendo en la carne, quiere decir, estás viviendo en tus propias fuerzas. Tú eres el que decide, tú eres el que organiza, tú eres el que gobierna tu vida, tú. Este sentido. Y dice Pablo ahí, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Y Pablo se sorprende, ¿no? De una manera tremenda. Olvidamos a veces que la fe que nos salva es la que nos sustenta. No podemos pretender perfeccionar con nuestras obras, con nuestro esfuerzo humano, lo que Dios comenzó por su Espíritu Santo en nosotros. El legalismo es el enemigo de la gracia. Nos hace pensar que debemos cumplir con ciertos requisitos para ser aceptados por Dios. Y esto es tremendo porque las personas necesitan de aceptación. La gente busca reconocimiento, aceptación en los demás, en los amigos, en la familia. Y a veces pensamos que Dios, tenemos que ganarnos el favor de Dios también. Y queremos hacer cosas para que Dios esté contento con nosotros y nos reciba. Voy a hablar ahora un poco de... Porque sé que estaréis pensando, algunos pueden estar pensando, bueno, usted está hablando mucho de la libertad, de la gracia, sí, pero ¿y nuestra responsabilidad? ¿Hay responsabilidad entonces? ¿O esto es todo así tan fácil? ¿Dónde quedo yo? ¿Que el Espíritu hace y ya está? ¿Me quedo ahí tranquilo? Hay tendencias también para esto. Ahora vamos a ver algo de eso, pero lo que Pablo está diciendo aquí, la palabra es que el Evangelio de la gracia es puro. Y Dios ha hecho todo y nos acepta por lo que ha hecho Jesús, no por lo que hacemos nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos. Eso es lo que creo que está diciendo aquí Pablo en sus palabras. Concluimos pues, dice en Romanos 8:28, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, esto hay un montón de pasajes en Roma, hay muchos. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y paso al último punto rápidamente.
la fe como único medio para la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene al creyente por medio de la fe. Y ya está. Lo que dice Pablo aquí es que aquel que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez la misma pregunta, la misma expresión. O sea que el Espíritu Santo es suministrado por Dios y hace maravillas. Y ellos estaban viendo las maravillas que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de ellos. Y estaban asombrados. Y Pablo un poco antes le había dicho, habéis padecido tantas cosas en vano, y la expresión queda rara, porque realmente lo que dice, os habéis asombrado, es la idea de un asombro que puede ser positivo o negativo, de tantas cosas que el Espíritu está haciendo entre vosotros en vano. Si es que en verdad es en vano, todavía hay una esperanza ahí en Pablo, ¿no? El Espíritu Santo no solo nos garantiza que somos salvos, sino que se sigue moviendo después. Es decir, la vida cristiana personal y comunitaria depende del Espíritu Santo. Depende que el Espíritu Santo actúa y obra. Y él dice, el apóstol Pablo, entonces, que estas maravillas que estáis viendo, que el Espíritu Santo está haciendo entre vosotros, ¿qué sucede? ¿Por lo que vosotros hacéis? ¿O porque habéis creído realmente? ¿O es por la fe? Igualmente, ¿no? Dios no solo nos da el Espíritu en el momento de nuestra conversión, sino que sigue trabajando en nosotros, haciendo milagros, transformando nuestras vidas. Un proceso de transformación que no es solo por nuestras obras, no es por nuestras obras, es por nuestra fe continua en Jesús. Hago una pregunta. ¿Me libra la gracia de mi responsabilidad de vivir en obediencia a Dios? Entonces, lo que Pablo dice aquí, la palabra, todo lo hace el Espíritu, solo tenemos que tener fe. No valen las obras. La fe en Cristo hace que tenga el Espíritu Santo, me da la salvación, estoy seguro, es más, no tengo que hacer nada. Pero ¿a dónde queda entonces la vida cristiana? ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con nuestra vida personal? ¿Qué significa esto de la gracia? No sé si os habéis planteado esto. De hecho, muchas veces estos textos hay gente que le da miedo predicarlos, porque piensan que están predicando el libertinaje. Yo no sé si os recordáis, cuando empezamos, ¿recordáis la historia de Philippe Petit, el equilibrista que cruzó las Torres Gemelas? Hace ya mucho tiempo que hablamos de esto. Pero bueno, yo lo que quería decir es que había realmente un precipicio por el que vamos en la vida cristiana. Y hay como dos vertientes o dos barrancos a los lados. Uno es el legalismo y otro es el liberalismo. Son dos extremos que es fácil caer. O nos ponemos en las obras, en la tradición, en la religión para agradar a Dios, o bueno, como ya Dios me ha salvado, hago lo que quiero. Son dos extremos que son bastante frecuentes cuando nos movemos y no mantenemos el equilibrio. En este caso, la carta a los Gálatas va en contra de este aspecto del legalismo, pero hay que entenderlo bien, Filipenses, capítulo 2 y versículos 12 y 13, es un texto interesante. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito, dice la Biblia de las Américas, o por su buena voluntad, ¿no? Es interesante. ¿Veis cómo se conjugan? No es una cosa u otra, es que están las dos. Es que Dios es el que obra, Dios es el que da su gracia, de Dios vienen los recursos para que nosotros podamos vivir. Como decía el Pablo, no hago nula la gracia de Dios en mí. Es más, he trabajado más que todo. Y Pablo entendía bien lo que era la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Veis? El cambio es el enfoque.
El cambio es la motivación. El cambio es que yo no hago las cosas para ser aceptado por Dios, para agradar a Dios o para ganarme el favor de Dios. Yo hago las cosas porque soy salvo, porque he entendido el amor sublime que Dios ha tenido por mí, su gracia que no merezco, y como gratitud, como resultado, vivo para Dios, quiero agradar a Dios, sirvo a Dios, amo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando uno ama, entiende el amor de Dios, quiere agradar a esa persona. Por eso, esa es la diferencia. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cómo interactúan, ¿no? ¿Cómo se fusionan estas dos realidades, ¿no? Me gustaría que pudieras visualizar, y ya termino con esto, y al final me he ido un poquito del 15, pero es que estoy corriendo, Una ilustración que leí hace varios días, y me gustó mucho, ¿no? En los devocionales, dice, dos imágenes. Dice, vamos a visualizar dos imágenes. La primera es la de un mendigo. Vamos a visualizar un mendigo. ¿Cómo se ve un mendigo? Harapiento, sucio, demacrado, débil, enfermo quizás. La segunda imagen es la típica persona que trabaja en una oficina. ¿Cómo se ve? Se ve limpia, bien alimentada, saludable, con buena ropa posiblemente. Si tuvieras que identificarte con una de las dos, el mendigo o el trabajador de la oficina, ¿con cuál lo harías? Esto es importante porque tu respuesta a esta pregunta determina un poco si estás entendiendo, cómo entiendes o cuál es tu acercamiento al tema que estamos tratando. Sigamos. Supongamos que yo soy el presidente, ahora le llaman el CEO de una compañía, ¿vale? Y les informo a todos mis empleados y les digo, al que venda más seguros, en la próxima semana lo voy a llevar a cenar al restaurante más caro de la ciudad. Ahora, imaginemos que tú ganas. ¿Qué es lo que esperas al final de la semana? Que te lleven a cenar, ¿no? Esa era la propuesta. Vale. Tu recompensa, que yo te lleve a una increíble y costosa cena en un restaurante de 3 estrellas Michelin, por ejemplo. ¿Cómo te sentirías si yo no lo hago? Defraudado, ¿no? Como mínimo. Como mínimo te sentirías defraudado, frustrado y con razón. ¿Por qué? Porque sientes que tengo una deuda contigo, ¿verdad? Eso es así. Has trabajado, te has esforzado, has hecho tu parte y ahora espera que yo te pague por tu esfuerzo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a cambiar la imagen. Vamos a visualizar al mendigo ahora. Intenta pensar que eres tú. Imagínate tendido en la calle, enfermo, hambriento, sucio, separado. Mientras tú pides una limosna, las personas pasan a tu lado sin prestarte mucha atención. Pide y pide y pide y nadie te echa cuenta. Buscas trabajo, pero nadie te lo da. Golpeas la puerta de los centros de ayuda, pero todos están saturados, ocupados, colapsados. Sin embargo, cuando estás a punto de perder la esperanza, un hombre que jamás has visto se acerca a ti y te pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero comer, quiero volver a estar sano, quiero tener un techo. Y le dice este hombre, mira, voy a ayudarte, pero tienes que confiar en mí. ¿Tienes que confiar en mí? ¿Estás dispuesto a seguir mis indicaciones? Sí, le responde que sí. Muy bien. En primer lugar, necesitas entender que tu problema de salud es bastante serio. No se curará de un día para el otro. Una vez por semana tienes que ir a un hospital
a que te pongan una inyección. Pero no te preocupes, yo ya he cubierto todos los gastos para que no te cobren. Ahora, ¿dónde vas a vivir? Bueno, quiero invitarte a mi casa. Eso sí, tendrás que levantarte temprano, porque a mí me gusta desayunar a las 6 de la mañana. La calidad de la comida, no te lo he dicho, 3 estrellas, Michelin. Perfecto. ¿Tendrás que hacer ciertas acciones para recibir sanidad y alimento? Sí, tienes que hacerlas, ¿no? ¿Son meritorias estas acciones? No. ¿Por qué? ¿Qué diferencia el primer caso del segundo? El primer caso, uno se siente digno de la recompensa. En el segundo, uno sabe perfectamente que no lo es. Si tú fueras el oficinista, nuevamente, y te invito a comer fuera, ¿te habría mostrado gracia llevándote a un restaurante? No, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué? Porque te lo has ganado. Porque tú has trabajado duro. Porque tú has vendido más seguro que ninguno en la compañía. Comer esta cena o tomar esta cena es tu justa y merecida recompensa. Ahora, digamos que en el mendigo, en el caso de mendigo, te mudas a casa, cada día durante 3 meses pones el despertador a las 5:30 de la mañana, para poder ir de desayunar con este hombre. Has hecho un esfuerzo, te has disciplinado. ¿El desayuno es una recompensa? Sí. ¿Pero te la has ganado tú? Pablo dice que él se ve a sí mismo como un mendigo, que sabe que la vida cristiana se trata de recibir. Esto es gracia, porque no lo merecemos, porque somos como el mendigo, que estábamos ahí tirados y alguien nos ha recuperado. Y yo no podía hacer nada. Es verdad, hago algunas cosas, que menos, ¿no? Levantarme, ponerme la inyección, pero todo eso es parte de la gracia de Dios. ¿Veis? Esas pequeñas disciplinas y obras que hace el mendigo no son meritorias, no son para ganarse nada. Sí, algo se gana, es verdad, pero él no es una recompensa, se lo dan porque quiere. No sé si es un poco para que cojamos la idea, ¿no? El apóstol Pablo sabe que la gracia de Dios no solo salva, sino que la gracia de Dios también nos transforma y nos ayuda a vivir. ¿Qué se necesita para ser perdonado? Que Dios muera por ti. ¿Qué se necesita para crecer y ser transformado? Que Dios viva en ti. Gracia y más gracia. 1 Corintios 4:7 dice, todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes lo hubieran conseguido? Así que el texto para nosotros y la idea que creo que el Señor quiere transmitirnos en esta mañana es que Él es el que lo da todo. Él es el único que puede dar todo, la salvación y la vida cristiana. Todo depende de Él y todo es por la gracia suya. Todo. Nosotros somos estos mendigos que hemos sido invitados, que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados. Y ahora formamos parte de su familia y tenemos sus bendiciones, y tenemos su cuidado, y tenemos su protección, y tenemos su guía, y todo esto que hemos cantado y que nos dicen las Escrituras. Pero todo es algo que no merecemos ni podíamos comprar, es algo que Él nos ha dado por su amor, por su gracia. Entonces, vivamos la vida cristiana con el enfoque de la respuesta a Dios.
centrándonos en Jesús, centrándonos en su amor, centrándonos en esta idea de que Él nos ha acogido cuando no lo merecíamos, cuando estábamos perdidos. Y disfrutemos de esa libertad. No hagamos las cosas con presión porque tengo que ganarme, sino con alegría, con gozo. Ama a Dios, ama a los hermanos, sirve a los hermanos, pero hazlo con gozo, con alegría. Sin el peso, sin la carga de saber que estás ahí que si fallas vas a ir a la condenación. Hazlo con gratitud. Señor, te damos gracias por esta palabra y pedimos que tú nos ayudes a entenderla y a vivir de acuerdo a tu gracia, Señor. Realmente queremos, Señor, te amamos y queremos vivir para ti, por lo que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a entender bien esa gracia. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos bien y a disfrutar contigo, Padre. A disfrutar de ti, a disfrutar en comunión. Dejar que el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, nos guíe, nos controle, nos mueva. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos indignos. A orar pidiendo, Señor, que tú nos muevas, que tú nos des más humildad, que tú nos muestres cómo seguir agradándote, a confiar en tus promesas, vivir descansando en tus promesas, en tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, a actuar también, Señor, porque así también lo vemos en la Escritura. Tú nos mueves también a que seamos activos en tu obra y a ser sobre todo agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.